Me llamo Marta. Tengo 49 años, y ya no estoy acostumbrada a los cambios. Trabajo como contadora de forma remota y vivo desde aquí, en una casa en las afueras del pueblo, donde todo es simple y predecible. Café por la mañana, reportes, algunas llamadas, almuerzo y silencio. Mi hijo, Alejandro, lleva ya 3 años en la capital. Estamos en contacto, pero sin excesos. Hola. Mándame la foto del recibo, el cheque está en correos, ¿estás en casa? Mañana llegará algo. Las emociones, racionadas. Como si ambos hubiéramos aprendido a prescindir de ellas. Un día recibo un mensaje breve de él: puede que pase Raúl por tu casa, era mi antiguo vecino. Temporalmente. Reviso la pantalla, releo. Seco, sin detalles. Ni quién es Raúl. Ni por qué, ni por cuánto tiempo. Respondo, que venga, siempre que no haya complicaciones. Al día siguiente, cerca del mediodía, suena el timbre. Abro la puerta. En el umbral, un hombre. Un poco más bajo de lo que imaginaba, algo más de 30 años. Moreno, pulcro, vestido de forma sencilla. Lleva solo una mochila. Sonríe brevemente, buenas tardes. Soy Raúl. Me dijeron que podía quedarme por un tiempo. Asiento. Lo hago pasar. Entra en silencio, sin mirar alrededor. Como si ya hubiera estado aquí. Le muestro la habitación de invitados, pequeña, con un sofá, una mesa y una ventana al jardín. Es para usted. El baño está a la izquierda. La cocina, cuando yo no esté trabajando. Intentaré no molestar. Estoy buscando trabajo y dónde vivir. No me quedaré mucho. Su voz es tranquila, no pide nada, no parece perdido. En realidad, no parece nada. Se sienta en la habitación, deshace la mochila. Yo vuelvo a mi despacho. Mi mirada se detiene en la taza sobre la mesa. Por alguna razón me dan ganas de preparar 2, pero me contengo. Pienso, 3 días. Máximo, a la mañana siguiente, en la cocina, él prepara café, pero pregunta, ¿le molesta si lo hago a las 8? Puede ser antes. A esa hora ya estoy trabajando de todos modos. Ese día casi no sale de la habitación. Solo al mediodía saca una bolsa de basura. Por la tarde oigo algo haciendo clic en el garaje. Voy a ver, está con un destornillador. Junto a una vieja estantería. Aquí la mitad de las cosas están casi en el suelo. Puedo fijarla mejor. Si no le molesta perder tiempo. Estoy esperando respuesta de una vacante, de todos modos. Lo arregla en 1 hora. No pregunta dónde está nada, lo encuentra solo. La estantería queda firme, las herramientas las deja en su sitio. Vuelvo a trabajar, pero noto que he hecho más en un día de lo habitual. Como si su presencia alterara el ritmo. No de forma invasiva, sino simplemente, como un movimiento extra dentro de un espacio familiar. Por la noche, él lee las noticias en la cocina. Paso junto a él y escucho, su café huele mejor que el mío. Porque yo lo muelo. ¿Puedo probarlo algún día? Pruebe mañana. Pero no se retrase, no espera. Se ríe. Sencillamente, sin insinuaciones. Y pienso, por ahora todo tranquilo. Sin complicaciones. Pero aún así, algo es distinto, me voy a dormir. La puerta de la habitación de invitados está cerrada. Aún se filtra la luz por debajo cuando apago la mía. En la ventana se ve su mochila, apoyada junto a la cama. Sola. Y hay algo extrañamente acogedor en eso. Al día siguiente, ambos comprendemos en silencio, el tiempo no es un enemigo, sino un espacio donde cada uno hace lo suyo. Por la mañana, trabajo, escucho reportes secos y construyo la estructura habitual de mi día, sin prisas, sin interrupciones. Raúl está en su habitación, solo se escucha de vez en cuando el tecleo leve del teclado o una llamada de un número desconocido. Almorzamos por separado, pero lo veo cocinando algo, no hace ruido, no se confunde, se mueve como si conociera esta cocina desde hace tiempo. Por la tarde, cuando salgo a preparar té, noto que la puerta del armario ya no se atasca, las
Guías corredizas se deslizan suaves, sin chirridos. Pregunto, medio en broma, si no habrá sido cosa suya. No lo niega, solo dice, vi cómo luchaba con ella, decidí ajustarla un poco. Estaba floja la guía. No estoy acostumbrada a que alguien intervenga en mis cosas sin permiso, pero en este caso no siento invasión, sino al contrario, un cuidado que nadie intenta exhibir. En el garaje han desaparecido unas cajas viejas, sacó trastos sin preguntar, y al principio quiero reclamarle, pero luego recuerdo que yo misma llevaba años planeando hacerlo, y nunca lo hice. Raúl actúa en silencio, sin exigir atención ni halagos. Su participación en el día a día no parece una actividad ostentosa, más bien como si alguien con experiencia simplemente pusiera orden en el espacio, sin necesidad de palabras. Le permito hacerlo sin darme cuenta del momento exacto en que dejé de verlo como a un huésped. Con el tiempo, a veces cocina la cena. La primera vez, pasta con salsa y albahaca que él mismo trajo del mercado. Me senté a la mesa sin expectativas. Pero el sabor era preciso, equilibrado, nada parecido a lo de un hombre que cocina solo por necesidad. Durante la comida bromea sobre su ex, dice, ella nunca comía nada que no tuviera la etiqueta, orgánico, punto. Luego, ya sin ironía, añade que el divorcio fue difícil, no por los gritos, sino por la indiferencia, que poco a poco se volvió normalidad. Esa frase, dicha sin dramatismo, se queda conmigo más de lo esperado. Me sorprendo pensando que no. Quiero terminar la velada justo después de comer, como suelo hacer. Nos quedamos un rato más, hablamos de cosas sin importancia, sobre películas que ninguno ha visto, descuentos en vuelos, sobre la ciencia a la que alguna vez quiso dedicar su vida. Descubro que mirarlo es fácil, en su presencia no hay tensión ni necesidad de demostrar nada. A la mañana siguiente, al preparar café, automáticamente pongo 2 tazas sobre la mesa. Él aún no ha salido, pero ya cuento con su aparición. Por la tarde veo sus pantuflas en el pasillo, no alineadas contra la pared, sino puestas de forma descuidada. Paso junto a ellas sin recogerlas, aunque normalmente no soporto ese tipo de desorden. Pero esta vez no me irrita. Solo surge una nueva comprensión interna de que ya no somos simplemente 2 personas conviviendo temporalmente. Cuando de pronto pregunta si el sábado me gustaría salir al centro, solo a tomar un café, me tenso un poco, no por la invitación en sí, sino por sentir una aceptación interior antes de siquiera pensarlo. Le respondo en broma, evitando etiquetas, solo si no es una cita. No se opone, pero responde con la misma ligereza de siempre, que sea solo un recorrido. Y esta vez no digo, lo pensaré, ni, quizás, solo, está bien. Vamos. El sábado salimos a esa caminata de la que él había hablado unos días antes. Sin mucho plan, sin explicaciones, simplemente nos calzamos, tomamos las chaquetas y salimos. No hacía frío, aunque el otoño ya se hacía notar con pasos firmes, los árboles perdían su simetría, el aire olía a humo, en los escaparates colgaban guirnaldas que aún no se encendían, pero ya estaban ahí, como recordatorio de que el tiempo avanza. No nos tomamos de la mano, no caminamos demasiado cerca, no hicimos nada que pareciera más que una simple salida. Pero aún así, sentí con claridad, ya no estábamos en esa fase donde simple significa casual. Él hablaba poco, pero nunca se detenía a revisar el camino, como si no importara a dónde fuéramos, con tal de no ir solos. Cuando llegamos a la máquina de café junto al viejo mercado de verduras, tomó 2 vasos sin preguntar, negro para él, latte para mí. Ni siquiera me sorprendió que lo recordara. Nos sentamos en una banca cerca de la oficina postal, que ya llevaba tiempo cerrada, y allí, entre paredes desconchadas y hojas amarillas, la conversación por fin tomó rumbo. No habló de nosotros ni de sus problemas. En lugar de eso, recordó a un profesor de la universidad que solía decir, la indiferencia es la forma más eficiente de destrucción. No sabía por qué mencionó eso, pero esa frase se me quedó más hondo de lo que quise admitir. Aguanté la indiferencia mucho tiempo. Pensaba que podía simplemente ignorarla. Pero luego entendí que me estaba acostumbrando. Y eso fue más aterrador que el problema en sí. No respondí de inmediato, necesitaba unos segundos para separar esa confesión de lo que aún no habíamos nombrado. Pero al final dije, no me es indiferente. Pero no sé qué significa eso. Él no respondió, solo asintió, y fue suficiente para que entendiera, no estamos en esta conversación para definir. Solo para estar en ella. Cuando regresamos a casa, ya caminábamos más cerca.
Vi cómo observaba las ventanas a lo largo del camino, esas por las que habíamos pasado muchas veces sin notar detalles. Ahora se detuvo frente a una de las casas y dijo: siempre me parecieron balcones provisionales. Pero en realidad, lo provisional es lo que no dejamos entrar. No sé exactamente a qué se refería, pero por primera vez en muchos años sentí que no necesitaba entenderlo todo para pertenecer a algo. Al llegar a casa, él no se fue directamente a su habitación. Cocinamos juntos en silencio, y esta vez no parecía una preparación compartida por azar, era una consecuencia natural del día vivido. En la mesa había 2 platos, 2 tenedores, sal, como siempre. Pero esta vez noté que había dejado de contar los días de su estancia. Y en ese momento se volvió obvio, los límites se habían desplazado. Y no nombrarlo, también era una elección. La noche siguiente volvimos a estar juntos, preparando la cena, sin darle importancia a lo de ayer. Noto que nada ha cambiado en nuestras acciones, aunque todo en el ambiente ya es distinto. Él no se comporta de otra manera, no coquetea. No hace pausas que subrayen algo especial, pero en cada uno de sus gestos hay esa misma tranquilidad silenciosa que empecé a valorar desde los primeros días de su estancia. Durante la cena hablamos de cosas simples, me cuenta que lo llamaron para una entrevista en una empresa local, sin hacer de ello un gran anuncio, como si fuera solo otro punto en su agenda, aunque veo en sus ojos que le importa. Yo le hablo de una nueva hoja de cálculo con errores de cliente, donde pusieron 1.2 millones en vez de 12.000, y ambos reímos del absurdo, evitando tocar temas que nos obligarían a analizar eso que ya ha empezado a surgir entre nosotros. Salimos a caminar, y noto que nuestros pasos van al mismo ritmo, no porque uno se ajuste al otro, sino porque los pasos ya se han alineado sin esfuerzo, sin necesidad de coordinación. Caminamos lentamente por la calle, pasando frente a casas conocidas, con ventanas que siempre se encienden igual cada noche, dándole cierta estabilidad a todo lo que ocurre, aunque entre nosotros ya se haya acumulado demasiado no dicho como para que quede todo en suspensión mucho tiempo más. Cerca del paso peatonal, vuelve a hacer una broma, algo sobre señales de tráfico que entienden mejor a las personas que las propias personas, y suena sorprendentemente filosófico, aunque lo diga con una sonrisa. Yo le respondo con otra sonrisa, y esa risa no se disuelve, sino que se queda en mí, como el regusto de algo correcto. Y en ese instante me detengo, no porque haya que cruzar, ni porque algo incomode, sino porque seguir caminando sin aclarar algo ya no tiene sentido. Él se detiene inmediatamente a mi lado, sin decir nada, sin inclinarse hacia mí, sin tocarme, simplemente se queda de pie, frente a mí, mirándome a los ojos como alguien que ya ha entendido todo, pero espera él. Permiso. No desvió la mirada, porque en ese momento no hay nada de lo que huir. Cuando nuestros labios se encuentran, no se siente como un impulso ni un salto al vacío, sino como el siguiente paso lógico tras cientos de pequeñas decisiones que ya hemos tomado, aunque no las hayamos dicho. Ese beso no viene con pensamientos sobre consecuencias, no lleva promesas ni provoca ansiedad, ocurre con calma, casi con cotidianidad, y justo ahí reside su fuerza, porque ambos entendemos que no hay nada más que añadir ni que explicar. Volvemos a casa por el mismo camino, sin apurar el paso, sin mirar atrás, no porque temamos ver algo, sino porque aún nos espera una noche habitual y una cocina familiar, donde ya no importa quién dice qué, porque nuestros actos han comenzado a hablar por sí solos. En la cocina seguimos la cena en silencio, y nadie propone conclusiones, nadie hace preguntas, nadie intenta discutir lo que pasó, tal vez porque realmente no hay nada que discutir, ya ha ocurrido, y lo aceptamos con la misma naturalidad con la que se acepta un cambio de clima. Corto tomates, el raya queso, y ese proceso habitual ya no parece neutro, parece firme y estable, como el momento en que algo importante entra por completo en la rutina. Esa noche no se convierte ni en el inicio de algo nuevo ni en la continuación de lo anterior, simplemente existe, como existimos nosotros al lado, sin romper las formas conocidas, pero sin encajar ya en los viejos marcos. Me acuesto en mi cama sabiendo que él está en la habitación de al lado, y no siento ansiedad ni inquietud, sino una calma extraña, como si todo empezara a tomar una nueva, inesperadamente cómoda forma. A la mañana siguiente me despierto con el despertador habitual, abro la ventana, y escucho el crujido familiar. Raúl ya está en la cocina, y el olor del pan frito en aceite se extiende por el pasillo, mezclándose con el aroma del café, que siempre prepara primero. Entro en la cocina, nos saludamos brevemente, sin intercambio significativo de palabras, pero en su mirada no hay incertidumbre ni tensión, al contrario, hay una presencia serena, como la de alguien que ya se ha integrado de forma natural en un espacio donde, aparentemente,
Todo sigue igual, aunque en realidad todo ya es un poco distinto. Desayunamos en silencio, no porque no haya temas de conversación, sino porque esta mañana ya está llena de algo compartido, sin ser invasivo. Ni romántico, sino cotidiano, algo desgastado, pero sincero en cada gesto. Observo cómo recoge sus cosas de inmediato, cómo acomoda la silla que siempre dejo torcida, y sin querer me doy cuenta de que las costumbres ya no son solo mías. Su taza ahora está en el escurreplatos junto a la mía, su cargador enchufado. En la toma junto a mi escritorio, y en el alféizar del pasillo están sus gafas de sol, que no ha usado ni una vez en estos días, pero que dejó allí, a la vista, como una señal de presencia. Por la tarde no hablamos de planes, pero en cierto momento lo veo sacar una olla y empezar a cortar algo en la tabla. No pregunto qué es, simplemente ayudo, porque ya no veo sentido en separar estos procesos entre suyo y mío. Comemos juntos, luego nos sentamos en la sala con las laptops, a veces intercambiamos frases breves sobre noticias, servicios, banners publicitarios absurdos, y todo esto no se siente como tiempo que haya que rellenar, más bien como una vida compartida que sigue por sí sola, sin etiquetas ni reglas. A veces dormimos en habitaciones separadas, a veces no, pero ya no hay resistencia interna frente a cómo se da esa noche. Si me quedo sola, no me pregunto por qué no vino. Si entra tarde, no explica por qué. No tenemos conversaciones sobre nosotros, pero el comportamiento va formando poco a poco el contorno de algo compartido, que, aunque no tenga nombre, sí tiene peso. El lunes, durante el almuerzo, Raúl aparece en la puerta de la habitación. De invitados con esa misma expresión serena que ya me es familiar, llevo aquí una semana. Si no te molesta, me quedaría unos días más. Aún no ha surgido nada con lo del trabajo, y no quiero ser una carga, así que si es incómodo, solo dímelo. Su tono no es defensivo, pero si atento, no habla para pedir permiso, sino para darme la posibilidad de trazar un límite, si es que aún lo tengo. Lo miro y respondo en voz baja, sin broma, sin matices, pero con sinceridad: si tú sabes dónde está el límite, quédate. Esas palabras, dichas sin insinuar invitación, son al mismo tiempo una confirmación. Los límites ya se han desplazado tanto que hablar de plazos o normas sonaría artificial. Ambos lo entendemos, aunque no lo digamos, aunque no pongamos una firma bajo esta nueva realidad. Esa noche entro en mi habitación y veo una de sus camisas sobre la silla, doblada cuidadosamente, dejada ahí sin intención, y no la quito, aunque antes habría ordenado todo. Me siento frente al ordenador y abro otro archivo, pero en mi mente ya no hay tablas ni reportes. Está la sensación de una presencia que no necesita explicación, pero que marca con claridad: ya no estamos a una distancia que permita seguir llamándolo huésped. Al día siguiente, justo cuando termino mi pausa para el almuerzo y me preparo para volver al trabajo, escucho desde la calle un sonido conocido, el ritmo firme de pasos, un poco más rápido de lo normal, como el de alguien que camina con pensamientos aún no resueltos. Miro por la ventana y lo reconozco enseguida. Alejandro ya está junto a la reja, y Raúl, al parecer tras oír el timbre, es quien llega primero, inclinando un poco la cabeza, sin reconocerlo de inmediato por las gafas y la gorra. Mi hijo se quita las gafas, no dice hola, simplemente pasa junto a Raúl, sin detenerse, sin fingir que lo conoce más que a cualquier otro desconocido. Abre la puerta y entra a la casa como si no se hubiera ido hace años, como si aún recordara cada mueble por el tacto. ¿Aún estás aquí?, pregunta en voz baja, pero con un matiz de sorpresa que revela que esperaba ver algo muy distinto. Su mirada recorre rápido la habitación, capta detalles: zapatos ajenos junto a la puerta, una taza en el alféizar, una chaqueta que no es suya en el perchero, y en sus ojos no hay asombro, más bien una evaluación fría, como quien revisa inventario y nota lo que falta. Salgo de mi despacho, secándome las manos con un paño, e intento hablar con calma, aunque siento como la tensión ya se me instala en los hombros. Está ayudando con la electricidad. Aún no encontró piso. Mi frase suena neutra, pero yo misma noto, no es convincente. Raúl se queda en una esquina, no interviene, no hace gesto alguno que indique querer formar parte de esta conversación. Alejandro no responde, simplemente asiente con la cabeza y va hacia mi despacho, pero luego, sin motivo aparente, se desvía hacia el dormitorio. ¿Te molesta si tomo los papeles del seguro? Estaban en tu mesilla, ¿recuerdas? Sí, abajo a la derecha. En la carpeta. Lo dejo allí solo, sin esperar nada particular, pero cuando reaparece en la cocina, con otra cosa en la mano, entiendo que algo no va bien.
Lleva una camiseta gris, suave, esa misma que Raúl dejó hace unos días. Y en los ojos de mi hijo ya no hay preguntas, sino una conclusión. Se acerca, sin mostrar agresividad, pero con una mirada de la que es difícil apartarse. Esto no es mío. Y tú no guardas ropa de papá, ¿de quién es? Su voz es pareja, pero contiene una carga, no de ira, sino de ofensa, mezclada con desconcierto. No respondo de inmediato, solo tomo la prenda de sus manos, la dejo sobre la mesa y digo sin justificaciones, es de Raúl. Me observa unos segundos, en silencio, como alguien que aún espera oír algo que cambie lo que ya ha visto. Pero no añado nada. ¿Estás con él? Pregunta directamente. Sin levantar el tono, mi respuesta es el silencio. No porque no sepa qué decir, ni por vergüenza, sino porque esa pregunta no es sobre un hecho, sino sobre un límite, y, diga lo que diga, ese límite ya ha sido cruzado. Él niega con la cabeza, se aleja hacia la ventana, sin mirarnos ni a Raúl ni a mí, y dice, no te hagas la tonta, mamá. Solo admite que perdiste el juicio y el respeto. Por mí. Por ti. Sus palabras suenan claras, sin gritos, pero cargadas con todo, la ofensa, la decepción, el cansancio y algo muy íntimo que no podré contradecir con ningún argumento. Deja la camiseta sobre una silla, como una prueba que no requiere explicación. Y se encierra en su cuarto, aquel donde creció. La puerta se cierra sin portazo, pero con esa sensación de final que es imposible ignorar. Raúl sigue de pie, al margen, sin moverse aún. Y veo cómo va comprendiendo que ya no es solo una presencia pasajera entre cables y cenas ocasionales. Ya no es una sombra en el pasillo, ahora es un factor que ha alterado el equilibrio de esta casa. Y aunque no dice nada, sé que lo ha entendido todo. Esa misma noche no hubo una pelea en la casa. No se azotaron puertas, no se alzaron voces, no hubo acusaciones directas. Pero lo más doloroso, y lo más difícil, fue justamente eso, el silencio total, donde nadie siquiera intentó empezar algo. Mi hijo se encerró en su habitación a mitad del día y no salió, ni siquiera cuando puse la cena sobre la mesa. No porque me apeteciera, sino porque así correspondía. Incluso encendí la radio a volumen mínimo, como si quisiera que en la cocina sonara algo más que mi respiración. Raúl apareció más tarde en la cocina, con pasos lentos, como quien no quiere provocar ningún movimiento innecesario. No preguntó si podía. Solo se sentó. Y durante toda la noche no dijo ni una palabra. En su silencio no había reproche. Había un límite que no cruzaba, ni con palabras ni con gestos. Sus ojos estaban tranquilos, pero atentos. Movió algo suavemente sobre la mesa, colocó la taza exactamente sobre el posavasos, como si esa minuciosidad pudiera compensar el mero hecho de su presencia. Y pensé, él no tiene la culpa de esta situación. ¿Se puede culpar a alguien solo por haber estado cerca? Fui a mi habitación no por cansancio ni por necesidad de estar sola. Simplemente ya no quería estar en un espacio compartido. No por Raúl, sino por la tensión misma, que había dejado de ser subterránea. Abrí la puerta, encendí la lámpara, y mis ojos fueron directamente a la mesilla. Allí, doblada con cuidado, estaba aquella camiseta. No tirada. No abandonada. Sin rastro de rabia. Simplemente dejada allí. En mi habitación. Sin palabras. Y justamente eso, esa decisión precisa, sin emociones, dolía más que cualquier grito. Él no quiere cargar con esta historia. La deja donde, según él, comenzó todo. Y no pide permiso. Me senté en la cama y miré la camiseta unos minutos, sin sentir nada. No porque fuera indiferente, sino porque otra vez me encontraba en él. Mismo punto, frente a mí misma. En la cabeza resonaban frases que alguna vez me repetí: tengo derecho, soy adulta, no estoy haciendo nada malo. Pero cada vez que las formulaba, sonaban más como una defensa interna, no una explicación. Solo se defiende quien no está seguro. No dudaba de Raúl. En él había una sencillez difícil de fingir. Y, más importante aún, no exigía nada. Pero dudaba de mí misma, de lo que hacía, de si estaba traicionando a esa versión mía, con la que todos estaban acostumbrados. La mujer que se contiene, que planifica,
que no deja entrar lo inesperado. Para mi hijo, siempre fui eso, confiable, callada, fácil de entender. Y ahora, al verme con alguien que no encaja en ningún fragmento anterior de mi vida, él no lo ve como un hecho, sino como una amenaza. No para él. Para la imagen que tenía de mí, 1000 frases pasaron por mi cabeza. Podría haber ido a su cuarto. Explicar. Decir que nada pasó de repente. Que no es un romance, ni un juego, ni un cambio de prioridades. Solo, sucedió. Pero sabía que no era uno de esos casos donde las palabras arreglan algo. Porque no se trata de Raúl. Ni siquiera de mí. Se trata de que ya hemos cruzado el punto en el que todo estaba bajo control. Cerca de la medianoche, bajé a la cocina. Hacía más frío de lo habitual, incluso pensé en revisar los radiadores. Raúl estaba sentado en la mesa. Tenía el teléfono en la mano, deslizaba lentamente algo en la pantalla. Levantó la mirada cuando entré, pero no dijo nada. Yo tampoco, solo tomé una taza del estante, llené agua del hervidor y me senté enfrente. No hablamos. Pero no fue una calma compartida. Fue esa sensación de que ambos ya lo habíamos decidido todo, en silencio. Por separado. Y para siempre. A la mañana siguiente me despierto en la misma habitación donde anoche intentaba ordenar pensamientos, sin lograr formular nada claro, porque lo ocurrido no dejó espacio para el análisis. Y ahora, cuando ya es tarde para volver atrás, solo queda aceptar que los hechos se determinaron por sí solos. En la cocina hay silencio, pero no el de antes, no es la calma habitual de la mañana, sino el vacío que queda tras una ola que ya ha pasado. Y ahora el agua se escurre dejando solo una huella húmeda. Mi hijo sale de su habitación con la mochila al hombro y una bolsa en la mano, me mira brevemente, sin detenerse, y dice de inmediato, me voy. No quiero ver esto. No quiero vivir en esto. Y no lo haré. Su voz no es firme ni agresiva, pero tan decidida que ni siquiera intento interrumpir con una palabra, porque entiendo, ya lo decidió ayer, y ahora no está aquí para escuchar ni dialogar, sino para cerrar su vínculo con esta casa. Pasa junto a mí sin tocar nada, como si temiera que cualquier contacto dejara una marca imposible de borrar. Estoy de pie junto a la estufa, sosteniendo una taza de café que ya está fría, y ni siquiera intento calentarla, porque sé que ni el café ni una conversación traerán de vuelta la atmósfera que existía hasta hace 2 días. Escucho cómo se cierra la puerta de entrada, y ese sonido no es una despedida, es un punto final, definitivo, aunque algún día volvamos a hablar. 1 minuto después aparece Raúl, lleva una bolsa cuidadosamente doblada. La mochila ya preparada, y no dice nada, simplemente se detiene en medio de la cocina, me mira y espera a que yo diga algo primero. Su rostro está sereno, sus ojos atentos pero sin tensión, en ellos no hay expectativa de disculpas, ni explicaciones, ni una invitación a quedarse, solo una conciencia clara de que su estancia aquí ha llegado al límite en el que cada uno debe tomar su propia decisión. No quiero ser la causa de un conflicto entre ustedes. Dice por fin, con voz tranquila, aunque cargada de sentido. No bajo la mirada, no me aparto, respondo con honestidad, sin defensas ni dureza, porque no cabe otra manera, tú no eres la causa. Solo, así pasó. Todo lo que podía pasar pasó. Y los dos lo entendemos. Él se detiene un momento, como si confirmara si realmente oyó lo que oyó, luego asiente lentamente, deja la bolsa cerca de la puerta y dice, como si quisiera recordar cada palabra, si alguna vez lo necesitas, volveré. Pero solo si me lo pides tú. No de otra forma. No espera mi respuesta, no pide promesas, no busca leer mi reacción, simplemente sale de casa despacio, con esa dignidad que solo tienen quienes no retienen nada por la fuerza. Escucho cómo se cierra la puerta detrás de él, y no voy a la ventana, no compruebo hacia dónde fue ni si se giró. Ese momento no necesita confirmaciones, me quedo en la casa, donde otra vez hay silencio, pero ya no tiene la paz de antes, es un silencio donde aún se percibe la presencia de los que estuvieron, la toalla que dejó Raúl en el baño, la taza del desayuno que no alcanzó a lavar, el aceite nuevo en la estantería de la cocina que yo no compré. Estoy de pie entre esos pequeños objetos y, de pronto, lo comprendo, ya no son rastros accidentales de algo temporal, sino huellas reales de alguien que estuvo, que vivió, y que se ha quedado aquí, conmigo. No intento ordenar nada, no acomodo objetos, no busco control,
ya no hace falta. Todo se ha alineado no en el espacio, sino dentro de mí. No hay pesar, pero tampoco alivio. Solo el hecho de que cada uno tomó su decisión, cada uno partió en su dirección, y por ahora, ese es el único estado posible. Al día siguiente me despierto en una casa que otra vez está en silencio, pero ese silencio ya no es como el de antes, cuando me había acostumbrado a la soledad y podía concentrarme en el trabajo o en las pequeñas tareas del día, sin pensar en quién está cerca o qué falta. Ahora, en cada habitación queda algo, no en forma de objetos, sino en la manera en que el espacio se siente cuando ya nadie se mueve en él, cuando nadie prepara café, ni pregunta si puede ajustar las puertas de la despensa, ni déjalas pantuflas en el pasillo, ni trae historias graciosas de internet durante la cena. Entro en la cocina, donde todo está en su lugar, las tazas limpias, el fregadero vacío, la cocina todavía huele un poco a café, pero no es mi café, es el aroma que dejaba el que Raúl preparaba. Su taza favorita está en el escurridor, colocada boca abajo, como él siempre lo hacía cada mañana, y no la toco, no porque quiera conservar un recuerdo, sino porque esa taza ahora parece la única parte intacta de algo real. En el baño sigue su toalla, no doblada, sino colgada sobre la puerta, y tampoco la quito, aunque antes no soportaba el desorden, porque esto ya no es desorden, es prueba de que alguien estuvo, y que dejó su huella en los detalles. Al mediodía salgo a tirar la basura, y en la entrada me detiene la vecina, doña Olga, que siempre mira por la ventana cuando alguien pasa por su cerca. Me observa con una mezcla de inquietud y curiosidad, y habla no como quien quiere intercambiar palabras, sino con un tono que tiene algo de compasión y conocimiento doméstico. Otra vez está tan callado en su casa. Ya me había acostumbrado a que por la noche se encendiera la luz en la habitación de invitados. ¿Estás sola de nuevo? No aparto la mirada, no me excuso, no invento ninguna historia, porque entiendo, negar ya no salva una verdad que se volvió evidente para cualquiera que haya observado esta casa aunque fuera un poco. Respondo con sencillez, sin tono de tristeza, pero con plena conciencia del peso de lo dicho, temporalmente. Ella sonríe levemente, asiente, y seguimos nuestros caminos, como si no se hubiera dicho nada, pero en sus ojos veo comprensión. No como juicio ni como aprobación, sino como ese hecho que, a cierta edad, una mujer ya no explica, solo constata. Entro de nuevo en casa, dejo las bolsas, me siento a la mesa y, casi sin pensarlo, pongo la mano sobre el cajón, ese donde guardo pequeñas cosas que hace tiempo dejé de mirar. Lo abro sin propósito claro, y enseguida veo la hoja, una simple página doblada por la mitad, sin sobre, que evidentemente Raúl dejó antes de irse. No tiene fecha, ni encabezado, ni mi nombre. Ningún intento de formalidad, pero reconozco su letra, recta, apretada, como si cada palabra hubiera pasado por un filtro de autocontención. Solo unas pocas líneas: te agradezco. No tenías por qué hacerlo, pero me abriste la puerta. No sé qué vendrá después. Pero sé que, en esta casa, fue la primera vez que no huí de mí mismo. Lo leo 2 veces, no porque busque un mensaje oculto, ni entre líneas, sino porque quiero asegurarme de que estas palabras no buscan volver ni provocar emoción, solo dejar algo honesto, a modo de gratitud. No pienso si debo responder, no planeo nada. Simplemente doblo el papel de nuevo y lo coloco en ese cajón donde guardo cosas que nunca se tiran, fotos antiguas, una postal de mi hijo cuando era niño, la llave de un cobertizo que ya no existe. Y algunas cosas que, por alguna razón, algún día regresan, aunque no sea en la forma en que se fueron. Esta vez no me dan ganas de ordenar, ni de retomar una nueva rutina, ni de distraerme con tareas. Solo quiero aceptar que la calma ha vuelto, pero es otra, no la que buscaba, no la que sana, sino la que recuerda, algo importante ya ocurrió. Y eso no se borra, aunque nunca vuelva a repetirse. A la mañana siguiente me desperté en medio de un silencio que ya no era ni agradable ni opresivo, simplemente estaba ahí, como un fondo. Era extraño no sentir pérdida, no pensar que algo se había acabado, no recordar cómo era antes. O durante. Solo existía el ahora. Y en ese ahora ya no tenía la costumbre de justificarme, ni siquiera ante mis propios pensamientos. Preparé café, encendí la computadora, revisé nuevos reportes. Los clientes seguían enviando preguntas como si nada hubiera cambiado. ¿Hace falta la tabla? ¿La factura está mal? ¿Dónde están los datos del mes pasado? Respondía con precisión, seca, rápido. Y en algún momento noté que todo ese algoritmo, desde llenar el hervidor hasta organizar una celda en Excel,
No me causaba rechazo, pero tampoco me inspiraba. No me sentía decepcionada. Funcionaba perfectamente. Ejecutaba sin fallas, pero justo eso me hizo preguntarme, ¿funcionar es lo mismo que vivir? Siempre había hecho todo a tiempo. Siempre había respondido. Siempre me había mantenido en orden. Pero ¿para qué? Estas últimas semanas no me mostraron que había perdido algo, sino que en algún momento puse en pausa una parte de mí. Mi espontaneidad. Mi calidez. El riesgo. No porque alguien me lo prohibiera, sino porque creí que era innecesario. Peligroso. Infantil. Me convencí de que la estabilidad era suficiente. Y durante mucho tiempo, no lo dudé, Raúl no prometió nada. No rompió mis reglas. No encajó en ningún guión que se pudiera defender. Pero el simple hecho de su presencia rompió ese silencio que yo había llamado comodidad, y que ahora reconozco como una costumbre de autorrestricción. Sus movimientos cotidianos, la sencillez de su forma de estar, la manera en que miraba, sin pedir, sin presionar, sin planear, todo eso funcionó mejor que cualquier frase perfecta. Simplemente estuvo. Y eso bastó para que viera cuánto de mí seguía vivo. No lo estoy esperando. No tengo el impulso de buscarlo. No idealizo nada. Pero ya no creo en la frase, yo estoy bien así. Porque, así, siempre es un compromiso. Y la pregunta no es si hay alguien al lado, sino si me doy espacio a mí misma sin reducirme. Pensé en mi hijo. Y entendí, no es su culpa haber visto mi cambio como una debilidad. Estaba acostumbrado a una madre que siempre se mantenía firme, que no se permitía desbordes, que seguía la línea recta. Le asusta que haya salido de ese papel. Le incomoda que me haya permitido ser no solo adulta, sino también humana, con deseo, con defectos, con cosas que no encajan en el molde de la mujer sabia después de los 40. Pero ese miedo es suyo. Y yo no tengo por qué vivir. Para tranquilizarlo, caminé por la casa vacía. En la estantería, libros que dejé de leer. En el armario, ropa que ya no uso, pero que tampoco tiro. En mi cabeza, el deseo de sentir algo más que todo está bajo control. Y decidí, no volveré a contarme historias sobre cómo me basta con simplemente funcionar, no sé qué vendrá después. Pero sé algo con certeza, si alguien quiere respetarme, debe respetarme también fuera de sus expectativas. No solo cuando soy conveniente. Y tengo que empezar por respetarme yo misma. Unos días después de recibir la carta, me encontré inesperadamente en la ciudad, tenía que recoger unos documentos del banco, visitar a una colega que me había pedido ayuda con la declaración fiscal. Y a pesar de mi habitual amor por la soledad, esta vez decidí no regresar de inmediato tras los trámites, sino dejarme unas horas para simplemente estar en otro entorno. Sentada en una banca cerca de la plaza central, escribí un mensaje breve. Sin exagerar el significado del encuentro, solo constatando un hecho: estoy en la ciudad, ¿tienes tiempo para vernos? La respuesta no tardó, tan breve y precisa como todo lo que mi hijo y yo habíamos acostumbrado a intercambiar en este tiempo. Sí. A las 16:30. Nos encontramos frente a su oficina, donde siempre hay gente que va deprisa, con café en la mano, y supe al instante que eligió ese lugar a propósito. No quería una conversación en un café tranquilo, no quería el vacío a nuestro alrededor, que pudiera obligarnos a hablar de lo que dolía. Nos sentamos en una banca con vasos de café de papel, y durante los primeros minutos hablamos del clima, del transporte, de cómo la municipalidad había vuelto a romper la calle que acababan de reparar. Su voz era pareja, la mirada un poco distante, pero veía que me escuchaba con atención, y eso ya bastaba para no apresurar ninguna otra cosa. No mencioné a Raúl, no intenté explicar nada, no toqué temas que pudieran hacerlo defenderse o cerrarse, porque entendía, si él quiere llevar la conversación a otro terreno, lo hará. Y, después de unos minutos, lo hizo él mismo, muy sencillo, sin dramatismo, como si hablara de algo técnico, pero con una entonación imposible de malinterpretar. Me costó. Me enojé. No entendía cómo todo había cambiado mientras yo estaba ocupado. Pero luego pensé, tú eres adulta. Y yo no tengo derecho a decidir cómo debes vivir. Escuché esas palabras no como una justificación, ni como una disculpa, sino como un gesto de respeto, el tipo de respeto que no se puede exigir, que no se compra, ni se gana con lógica.
fueron palabras dichas no para reparar algo, ni para ganar un argumento, sino para decirme, te veo como persona, no solo como madre. Lo miré, su rostro cansado después del trabajo, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, tal vez por incomodidad, y le respondí solo con esto, gracias. No necesito más. Esas palabras no fueron un gran cierre, ni un nuevo comienzo. No contenían esperanza de que todo vuelva a ser como antes, porque lo de antes ya no existe. Pero en ese gracias estaba todo lo que podía darle en ese momento, aceptación de lo que dijo, y gratitud por ya no intentar cambiarme. No nos abrazamos, no quedamos para otra cita, no hicimos planes. Porque esta conversación no fue sobre el futuro, ni sobre el pasado. Fue sobre el respeto, ese que no siempre existe entre padres e hijos, pero que, cuando aparece, permanece. Cuando regresé a casa esa noche, no necesité convencerme de que todo estaba bien. Simplemente supe, hay cosas que no tienen nombre, pero sin duda tienen peso. Y esta vez, eso era suficiente.